Hola amigos, ¿cómo están? Otra semana más junto con ustedes. En esta oportunidad vamos a hacer una tarta de atún. ¿Vamos a la receta? Nuestra receta de tarta de atún nos dice lo siguiente. Como ingredientes necesitamos hacer la masa de la pizza, la masa que hicimos para la figaza. Esa misma masa es la masa que acá está detallada. O sea que hacemos la misma masa que hicimos para la pizza y para la figaza, que nos va a servir para la tarta de atún de hoy. Después pasamos al relleno. Como relleno tenemos 400 gramos de atún u otro pescado sin espinas, 2 cebollas medianas, aproximadamente unos 250 gramos, un morrón rojo, media taza de pulpa de tomate, unos 125 centímetros cúbicos, 5 huevos, queso rallado, opcional, orégano, ajo, perejil y aceite. Para la preparación tenemos que precalentar el horno a 200 grados, una temperatura alta. Elaborar la masa de la tarta. La receta número 7, que es la de la pizza y la figaza, la que les acabo de decir. Luego, aceitar la asadera, extender la masa con las manos hasta los bordes. Levantar la masa aproximadamente 2 centímetros sobre las paredes de la asadera. Llevar a horno precalentado y precocinar esa masa por unos minutos. Pelar, lavar y picar la cebolla y el morrón. Rehogarlos en un sartén o cacerola con un poco de aceite. Agregar la pulpa de tomate y los condimentos. Cocinar nuevamente revolviendo hasta que los vegetales queden tiernos. Retiramos del fuego e incorporamos el atún, los huevos y el queso rallado. Mezclamos. Colocar esta preparación sobre la masa ya precocida. Hornear la tarta a 180 grados, temperatura media, hasta que el relleno esté cocido. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es higienizarnos bien, lavarnos muy bien las manos. Bueno, de esta manera ya estamos prontos para empezar nuestra receta. Bueno, ahora en este paso, amigos, empezamos a realizar nuestra receta de tarta de atún. Como nos dice la receta, en primer lugar tenemos que precalentar el horno, que significa que le encendemos el horno y lo dejamos a una temperatura alta, aproximadamente de 200 grados. El horno ya lo acabo de prender, lo acabo de encender y está tomando temperatura. Luego de eso lo que hacemos es hacer la receta número 7, que es la de pizza y figaza. Hacemos una receta solamente de la masa que hicimos para la pizza y la figaza, que está en un video anterior. Acá la tienen, yo recién la acabo de hacer y esta es una receta de masa de la receta número 7. Paso seguido vamos a aceitar la asadera donde vamos a hacer la tarta de atún. Colocamos un poquito de aceite. Con un pincel o con una servilleta untamos todo el fondo y los bordes también. De esta manera. Muy bien. Ahora tomamos la masa que ya tenemos hecha. La colocamos y la extendemos así con la mano como hicimos
con la pizza y la eficacia, de la misma forma vamos a llevar la masa hacia los bordes de la asadera, en primer lugar. Y ahora comenzamos a apretarla bien en los bordes para que suba, para que nos quede un borde, nos quede levantada sobre el borde la masa. Eso va a ser para contener nuestro relleno. Vamos desde el centro presionando hasta los bordes. Tratando de que el borde, este borde que estamos formando en la pared de la asadera, nos quede más o menos del mismo espesor en todo el borde, ¿no? En todo el contorno. Aproximadamente 1,5 centímetros, 2 centímetros. Levantamos con la misma masa. Tratando de tener esa altura en las paredes de nuestra asadera. Luego que llevamos la masa a las paredes, de esta forma, fíjense cómo queda. Ahora esta masa, esto va a ir al horno para precocinar la masa. Vamos a hacer que la masa se cocine, se precocine un poco y quede apenas dorada. Yo se las muestro en un ratito. Nos vemos. Bueno, mientras tanto, amigos, la masa se está precocinando en el horno y nosotros vamos a aprovechar para pelar la cebolla y el morrón, picarla bien finito y colocarla en una ollita o una asadera con un poquito de aceite. En este caso vamos a echar un poquito de aceite en una cacerolita, en una ollita. Vamos a cortar la cebolla, que la receta nos dice 2 cebollas, nos dice la receta. ¿De qué forma la vamos a cortar? Yo les voy a mostrar aquí cómo cortar la cebolla. Con mucho cuidado vamos a cortar los 2 bordes de la cebolla y vamos a empezar a pelarla para sacarle esta cáscara que tiene, esta llamada piel de la cebolla. De esta forma, con mucho cuidado, tenemos la cebolla pelada. Así. Vamos a pelar la otra. Cortamos nuevamente las 2 puntas. Comenzamos a pelarla. Algunas partes que están con cáscara las sacamos también. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el morrón. El morrón, como era muy grande, nos dice la receta un morrón. Yo lo corté a la mitad porque era un morrón enorme. Con este morrón, con esta parte del morrón, que sería un morrón mediano,
nos va a alcanzar, nos va a dar perfectamente para la receta de hoy. Lo primero que hacemos con mucho cuidado es, si tenemos la parte del cabo, yo la dejé a propósito, dejé la otra parte, la punta que no tiene el cabo, pero yo quería mostrarle esto, cómo lo retiramos. Fíjense bien, la parte esta del cabito, vamos a introducir el cuchillo con mucho cuidado. Y vamos a hacer un agujero y vamos a sacar la tapita. ¿Vieron cómo sale? Esta otra parte que le queda dentro blanca la podemos sacar con la mano simplemente. Ahora tanto la cebolla como el morrón, le sacamos las semillas que pueda tener adentro. Y tanto la cebolla como el morrón, ahora las vamos a lavar para picarlas. Las lavamos muy bien. En el caso del morrón también lo podemos abrir para lavarlo muy bien por dentro y por fuera. La cebolla también. Ya tenemos pronta nuestras verduras, nuestros vegetales, para empezar a picarlos. Ya están pelados y lavados. Les voy a mostrar primero la cebolla, cómo vamos a hacer. La cebolla, lo que vamos a hacer es picarla de esta forma. La picamos a lo largo. Hacemos pequeños cortes paralelos. Y luego, esto puede ser con un cuchillito. Y luego con una cuchilla empezamos a cortar. Con mucho cuidado retiramos la cebolla que nos quede en la cuchilla, o en el cuchillo. Acá ven cómo queda la cebolla picada bien finita. Ahora les voy a mostrar lo que voy a hacer con el morrón. De esta forma picamos toda la cebolla que tengamos, que nos pide la receta. El morrón, una forma de cortar el morrón es la siguiente. Lo cortamos no por la parte de afuera, por la parte exterior, sino por la parte interna. Lo abrimos el morrón y cortamos pequeñas tiritas finitas. Mucho cuidado con los dedos. Estos pasos, todo lo que sea en la cocina tiene algunos peligros, evidentemente. Ya sea la parte de los fuegos, porque nos podemos quemar, o la parte también de picar o de pelar, porque utilizamos cuchillos. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos cocinando, no nos podemos distraer y tenemos que estar bajo la supervisión de algún adulto, de algún hermano, de algún familiar. De esta forma tenemos las tiritas de morrones y podemos cortarlas de la misma forma que hicimos con la cebolla. Con mucho cuidado para no cortarnos. De esta forma, amigos,
vamos a cortar, vamos a picar toda nuestra cebolla y todo nuestro morrón. Nos vemos luego y les voy a mostrar la masa cómo quedó. Chao. Amigos, ahora vamos a ver cómo está nuestra tarta. Cómo va quedando nuestra masa de tarta precocinada. Fíjense cómo está quedando dorada en los bordes. De esta forma tiene que quedar nuestra tarta. En este momento vamos, como nos dice la receta, vamos a bajar un poco la temperatura, la vamos a poner a temperatura a horno medio, unos 180 grados. Ahí ya está en 180 grados. Y ahora vamos a pasar a ver cómo nos quedó nuestra cebolla toda picada en nuestro morrón. Esta cebolla y este morrón ahora lo vamos a incluir en la cacerola que ya tiene aceite y vamos a ver todos cómo cocinamos. Bueno, una vez que tenemos picado la cebolla y el morrón, lo vamos a colocar en este caso en una cacerola, en una ollita con un poco de aceite y vamos a cocinarlo. La cebolla y el morrón los vamos a cocinar por unos minutos hasta que empiece a quedar la cebolla como transparente, que empiece a cocinarse. En este momento también podemos agregar los condimentos. Podemos agregar, por ejemplo, el ajo y el perejil. Yo aquí tengo ajo y perejil. El ajil se lo agrego. Y sigo revolviendo. De esta forma voy a seguir revolviendo y cuando esto esté pronto volvemos. Bueno, volvimos, amigos. Miren cómo está quedando la cebolla y el morrón. Vieron que la cebolla a medida que se va cocinando va perdiendo ese color blanco característico y va quedando cada vez más transparente. Va quedando como amarillenta. Bueno, en este momento le vamos a echar, como nos dice la receta, le vamos a agregar la pulpa de tomate. El orégano. Otro condimento que le podemos agregar también es un poco de pimentón. Le podemos agregar un poco de pimentón. En este caso van a ver que en la receta yo no puse sal porque yo voy a utilizar un atún enlatado que ya trae sal. Y voy a agregarle también queso rallado que ya trae sal, ya tiene sal. Entonces, para que esta preparación no nos quede muy salada, yo no le voy a agregar sal. Voy a utilizar solo la sal del atún, en este caso, del pescado, y voy a utilizar la sal del queso rallado. ¿Vieron cómo va quedando? Bueno, de esta forma apagamos la hornalla. Ya nos quedó con la consistencia que queríamos. Esto ahora lo reservamos y vamos a pasar a otro punto de la receta donde vamos a agregarle los huevos y el queso rallado. Ya nos vemos. Bueno, volvimos,
amigos. Y en este caso lo que nos falta agregar a lo que ya cocinamos es el atún en lata. En este caso voy a colocarle 4 latas, 2 latas más grandes y 2 chicas, que corresponderían, sería el equivalente a 3 latas de este tamaño, ¿sí? Los 5 huevos que nos dice la receta, y también le voy a agregar 2 cucharadas de queso rallado. De esta forma vamos a empezar con las latas. Estas latas tienen un abre fácil. Así como las latas de refresco. Con mucho cuidado las abrimos, porque también nos podemos cortar. Cuando abrimos una lata hay que tener mucho cuidado porque también nos podemos cortar con el filo de esta lata, de esta tapa. En este caso les quise mostrar 2 tipos de atún que vienen en lata. Este atún viene en aceite. El atún que viene en aceite se lo incorporamos todo directamente a nuestra cebolla y nuestro morrón. Incorporamos todo con el aceite también que viene en las latas, si es que viene con aceite. Y en este caso, de estas latas que viene el atún al natural, significa que viene simplemente con agua, no trae aceite. Esto sí lo vamos a colar. Los que vienen con agua sí los vamos a colar para agregarlos a nuestra preparación, a nuestra olla. En este caso, vamos a colar nuestra lata de atún. Vamos a ayudarnos con una palita de goma para retirar todo el atún que nos queda. Muy bien. Ahora vamos a colar la otra lata de atún. Lo colamos. Dejamos liberar toda el agua que trae en esta lata. Y así como está, ya colado, lo agregamos. Vamos a retirar todo el atún que nos queda en la lata. Con mucho cuidado. Esto siempre hacerlo con una palita de goma, con una cuchara. Porque también tiene filo en la parte interna de la lata, puede resultarnos peligrosa también. ¿Sí? De esta forma ya tenemos la cebolla, el morrón y tenemos el atún, la salsa de tomate y los condimentos. Esto lo mezclamos bien mezclado. En el caso de que el pescado sea grater, nos va a resultar más fácil porque va a venir todo desmenuzado. En el caso que sea tipo en lomos, como también les quería mostrar cómo venía este atún en aceite, tenemos que también romperlo, deshacerlo un poco para que se vaya integrando a todo el relleno, para que
nos quede todo el relleno con los mismos sabores. Ahora le agregamos el queso rallado, las 2 cucharadas de queso rallado. Y le vamos agregando de a uno los huevos también. Cascamos y agregamos. Agregamos de a un huevo y mezclamos. Revolvemos. Agregamos otro huevo. Revolvemos, seguimos revolviendo. Uno a uno que vayamos agregando los huevos. Mezclamos, seguimos revolviendo. El huevo nos va a ayudar para unir, para ligar nuestro relleno. Como los demás ingredientes ya están precocidos, el huevo, al cocinarse, va a coagular y va a unir todo nuestro relleno. Observen cómo queda nuestro relleno luego de incorporarle los 5 huevos que nos pide la receta. Y ahora solamente nos queda agregarlo a nuestra tarta. Fíjense cómo nos quedó nuestra tarta ya precocida. Y vamos a agregar nuestro relleno de atún. En este caso yo lo hice con atún, pero ustedes pueden hacerlo con otros pescados, respetando las cantidades que nos dice la receta. Ustedes pueden hacerlo con cualquier otro tipo de pescado. Pueden hacerlo con pescado fresco, la misma cantidad de atún que colocamos en esta tarta. Ustedes pueden hacer el pescado, ya sea al horno o hervirlo, y con mucho cuidado tienen que retirarle si el pescado trae espinas o trae algún cartílago, un pedazo de cartílago, como puede ser el cazón. Hay que retirarle el cartílago, hay que sacarle todo lo que sea duro, todo lo que sea espina. Eso lo hacen, cocinan el pescado, ya sea al horno o en la hornalla, lo desmenuzan, que el pescado es muy fácil de desmenuzar, y pueden sustituir el atún por ese otro tipo de pescado. Bueno, de esta forma nivelamos bien el relleno para que llegue a todas partes de la tarta. Muy bien. Y de esta forma ahora van a ver cómo va el horno y cómo lo retiramos del horno cuando pase el tiempo que nos dice la receta. Igual siempre los tiempos que nos dice la receta van a depender del horno en que cocinemos nuestras comidas. Siempre tenemos que tener el tiempo que nos dice la receta para tener una idea, pero los hornos siempre son diferentes. Algunos cocinan un poco más rápido, un poco más, otros cocinan un poco menos. Entonces, eso va a depender de lo que conozcamos nosotros el horno donde estamos cocinando, y vamos a ir viendo ya cuando se acerca la hora que nos dice, el tiempo que nos dice la receta, vamos a ir controlando para sacarla en el punto que queramos. Nos vemos luego.
Ya tenemos pronta nuestra tarta de atún. Simplemente lo que nos queda ahora es hornearla. La colocamos, cerramos y como nos dice la receta, hornear la tarta a 180 grados, temperatura media, que es la temperatura que tiene el horno en este momento, hasta que el relleno esté cocido. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta cuando veamos que cambia de color, queda con un color más marrón el relleno. Y también podemos hacer como cuando podemos darnos cuenta como cuando hacemos una torta. Lo pinchamos y vemos cómo sale el tenedor, el cuchillo. Lo que nosotros vamos a esperar ahora es que coagule el huevo y ya de esa forma ya tendremos pronta nuestra tarta. Nos vemos pronto. Chao. Bueno amigos, ya pasaron aproximadamente unos 40 minutos y vamos a ver cómo está nuestra tarta de atún. De esta forma quedó nuestra tarta. Vamos a ver ahora cómo quedó por dentro. Siempre lo recomendable y lo aconsejable es dejarla que se enfríe un poco, dejarla entibiar. Bueno, de esta forma vamos a cortarla y vamos a ver cómo quedó nuestra tarta. Bueno, de esta forma quedó nuestra tarta de atún. Nos despedimos, espero que la hagan y que les quede rica, que les guste y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chao.